El mundo europeo medieval estuvo dominado por los intereses de reyes, señores, condes y duques, todos ellos sujetos a la voluntad de la Iglesia Católica. Los eruditos medievales utilizaron numerosos términos, todos ellos relativamente intercambiables. Existía el término bastardo o bastardus notus, que era un término ateniense que alguna vez significó un niño nacido entre un ciudadano y un no ciudadano. Y manser, un término hebreo que puede interpretarse vagamente como un niño nacido de sexo ilícito. El factor más importante durante este tiempo no era la legitimidad, sino si el niño era reconocido o no por su padre. Entonces, naturalmente, dadas las opiniones de la Iglesia sobre el sexo fuera del matrimonio, podríamos imaginar que para aquellos niños nacidos fuera de este, la vida podría ser particularmente desafiante. Sin embargo, en verdad, podría variar mucho según el estado, y muchos niños ilegítimos ascendieron a las posiciones más altas en la tierra. Solo un puñado de bastardos alguna vez reclamaron el trono, y entre ellos, Guillermo el Conquistador es posiblemente el más influyente. Guillermo era el único hijo de Roberto I, duque de Normandía, también conocido como Roberto el Magnífico, y dado que el duque no tenía herederos legítimos, el título pasó a Guillermo de 8 años en el momento del fallecimiento de Roberto. Esto condujo a un periodo de gran actividad en la vida de él. Los rivales políticos no solo usaban su juventud como base para desafiar su posición, sino que a menudo se burlaban de él con pieles, referencias a su madre de baja cuna, Herleva, cuyos padres comerciaban con pieles de animales. Con la ayuda del rey Enrique I de Francia, Guillermo finalmente pudo conquistar Bretaña y Maine y fue proclamado sucesor al trono de Eduardo el Confesor, entonces conocido como el Rey sin hijos de Inglaterra. El cuñado de Eduardo, Harold Godwin, retiró su apoyo al reclamo de Guillermo cuando el rey murió, lo que llevó a Guillermo a comenzar la sangrienta invasión normanda de Inglaterra. Harold y sus hermanos murieron en la batalla de Hastings y el reclamo de Guillermo al trono no tuvo oposición. Desde entonces, todos los monarcas de Inglaterra descienden del linaje de él y la mayor parte de la aristocracia anglosajona fue reemplazada por normandos. El idioma inglés en sí evolucionó, ya que los normandos integraron miles de palabras francesas en el léxico inglés, junto con varios ajustes ortográficos y gramaticales. Enrique Fitzroy. De los presuntos 7 hijos ilegítimos de Enrique VIII, Enrique Fitzroy, nacido de Elizabeth Blount, fue el único reconocido oficialmente por el propio rey y al parecer también fue uno de los bastardos más célebres de la historia. El apellido Fitzroy en sí era una señal de orgullo, ya que creaba un vínculo indiscutible entre él y Enrique VIII. Fitzroy fue recibido en el palacio de Bridlewood en una lujosa ceremonia a la edad de 6 años, poco después de ser elegido caballero de la jarretera. El chico fue creado conde de Nottingham y fue proclamado primer duque de Richmond y Somerset. Teniendo en cuenta que en ese momento solo había otros 2 duques en Inglaterra, Norfolk y Suffolk, los títulos eran un honor sin precedentes para cualquier noble legítimo y más aún así para un bastardo. Se ha dicho que Catalina de Aragón, la esposa de Enrique VIII en ese momento, resintió los títulos otorgados a Fitzroy, ya que reflejaban mal su incapacidad para darle al rey un heredero varón legítimo. De hecho, se dice que Catalina veía a Fitzroy como una amenaza para el derecho al trono de su hija María I. Sin embargo, eso nunca sucedería, ya que Fitzroy murió a la edad de 17 años. En cambio, el trono iría a Eduardo VI, el hijo legítimo de Enrique VIII, con Jane Seymour, antes de pasar a la hija de Catalina, la reina María I, para entonces legalmente una hija ilegítima como resultado de la anulación de sus padres. James Scott, nacido de Carlos II, rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia, y su amante Lucy Walter, Scott fue trasladado de niño de los Países Bajos a París antes de ser llevado a Inglaterra a la edad de 13 años, donde fue nombrado duque de Monmouth. Continuó teniendo una exitosa carrera militar, ganando batallas clave como la batalla de Saint-Denis y la batalla del puente Bothwell, como comandante de la brigada anglo-holandesa. Su creciente popularidad, así como su creencia de que su madre y el rey se habían casado en secreto y por lo tanto legitimaron su nacimiento, le dieron a Scott la impresión de que debería ser declarado heredero legítimo del trono. A la muerte de Carlos II, su hermano Jaime II tomó la corona y fue recibido con la desaprobación de varios miembros del parlamento debido a que Jaime era católico romano. En cambio, propusieron que Scott
un protestante, fuera puesto en el trono. Esto condujo a la rebelión de Monmouth, en la que Scott intentó derrocar a Jaime II. Sin embargo, la rebelión duró poco, ya que las fuerzas de Scott demostraron ser muy inferiores al ejército regular de la corona. Después de solo 6 semanas, la rebelión fue sofocada y Scott fue declarado culpable de traición y sentenciado a muerte por decapitación a la edad de 36 años. Catalina Sforza, la hija ilegítima del duque Galeazzo de Milán y Lucrecia Landriani, era la prueba viviente de que las bastardas eran una fuerza a tener en cuenta. Sforza fue reconocida oficialmente por el duque a la edad de 4 años, lo que la empujó a una vida llena de oportunidades que eran raras para la gente común. Floreció rápidamente y se convirtió en la condesa de Forlì cuando tenía 19 años. En 1488, los rebeldes asesinaron a su esposo y secuestraron a sus hijos. 2 matrimonios más tarde, Sforza se convirtió en parte de los influyentes Medici y se vio profundamente envuelta en su enemistad con los Borgia. Después de la muerte de su tercer esposo, los Borgia enviaron fuerzas a Forlì en un intento de tomar el territorio como propio, pero la firme defensa de Sforza no les dio terreno, lo que le valió el apodo de la Tigre. Sus muchas victorias fueron tan significativas que Nicolás de Maquiavelo escribió sobre su habilidad militar con respeto, a pesar de haber sido insultado por ella en una misión diplomática anterior. Después de que los Borgia cayeron del poder, Catalina pasó los años restantes de su vida con sus hijos y con la experimentación científica. Escribió Gli Experimenti, que recopiló más de 45 recetas cosméticas, medicinales y alquímicas, demostrando ser una guerrera no solo en el campo de batalla, sino también en actividades académicas. Antoine de Bourgogne, hijo del duque Felipe III de Borgoña, también llamado Felipe el Bueno, y Janet de Presles, fue llamado el Gran Bastardo por su destreza militar y deportiva. Comenzó a luchar por su padre a la edad de 30 años y en 1456 fue nombrado caballero de la Orden de Toisón de Oro, un honor otorgado solo a otros 29 hombres en ese momento. Entre muchos otros dignatarios, participó en varias batallas clave. Continuó luchando por Carlos el Temerario hasta 1477, participando en las batallas de Nieto, Murten y Nancy. Como recompensa por su vida de servicio, Antoine fue finalmente legitimado en 1485 por Carlos VIII, quien también lo nombró caballero de San Miguel. Murió 9 años después a la edad de 83 años.